Bip, bip, rrr, rrr, rrr. La puerta del garaje automática despertándome a las 5 de la mañana todos los malditos días. Ese sonido se me quedó grabado en el cerebro como un taladro que perfora el cráneo. Primero el bip bip del control remoto activándose. Luego el motor viejo arrancando con ese rechinido que parece que alguien está arrastrando un refrigerador por el concreto. Y después el estruendo de la puerta subiendo, traqueteando en sus rieles oxidados como si estuviera a punto de colapsar. 5 de la mañana, todavía oscuro afuera, todavía con el frío de la madrugada colándose por las ventanas. Y yo ahí, despertando de golpe con el corazón acelerado y esa sensación de que alguien me había arrancado violentamente del único descanso que mi cuerpo necesitaba. Me llamo David, tengo 56 años y durante 32 años trabajé como electricista. 32 años de madrugar, de trabajar en construcciones, de subir postes, de meterme en espacios reducidos con cables que podían matarme si cometía un error. 32 años de destruir mi cuerpo poco a poco hasta que los doctores me dijeron que tenía que parar. Hipertensión, problemas del corazón, ansiedad crónica. El médico fue muy claro, me dijo, David, si no descansas, si no reduces el estrés, esto va a terminar mal. Y yo le hice caso. Me jubilé anticipadamente, usé mis ahorros del Afore y la liquidación que me dieron y me dediqué a lo único que mi cuerpo necesitaba desesperadamente. Dormir, descansar, recuperar todo lo que le había quitado durante más de 3 décadas. Pero entonces llegó Javier. No el Javier de otras historias que algunos de ustedes ya conocen si han visto otros videos del canal. Este es otro Javier, otro vecino, otra pesadilla. Y lo que este hombre me hizo durante meses casi me cuesta la salud que me quedaba. Pero también me enseñó algo que nunca voy a olvidar. Me enseñó que a veces, cuando alguien te empuja lo suficiente, cuando alguien decide que tu bienestar no le importa, la mejor venganza no es gritar, no es pelear, no es rebajarte a su nivel. La mejor venganza es convertirte en el problema más documentado, más organizado y más imposible de ignorar que esa persona haya enfrentado en su vida. Si les gustan las historias donde la gente finalmente recibe lo que se merece, donde la paciencia y la inteligencia vencen a la arrogancia y la falta de respeto, suscríbanse al canal ahora mismo, porque esta historia termina exactamente como ustedes quieren que termine. Déjenme contarles cómo un electricista jubilado con problemas del corazón usó una aplicación de celular para hacer que un vecino arrogante terminara pagando 4.500 euros de su propio bolsillo. Porque a veces los números son más poderosos que cualquier grito y los datos son más letales que cualquier insulto. Todo empezó en un edificio de departamentos en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. No es un edificio lujoso, tampoco es uno de interés social. Es de esos edificios de clase media que se construyeron en los años 80, con sus 4 pisos, su estacionamiento en la planta baja y sus departamentos que han ido pasando de mano en mano durante décadas. Mi esposa Lucía y yo compramos nuestro departamento hace 15 años, cuando todavía estaba trabajando y los precios no estaban tan disparados como ahora. Pagamos la hipoteca durante 12 años, cada quincena sin falta, y hace 3 años finalmente terminamos de pagar. Ese departamento es nuestro, es todo lo que tenemos, es donde pensábamos pasar el resto de nuestras vidas en paz. El edificio tiene 12 departamentos en total, 3 por piso. Nosotros vivimos en el primer piso, justo arriba del estacionamiento. Cuando compramos, el vendedor nos dijo que era una ventaja, porque no teníamos vecinos abajo que se quejaran del ruido y teníamos fácil acceso a las escaleras sin tener que subir tanto. Lo que no nos dijo, lo que nadie nos advirtió, es que vivir directamente encima del garaje significa que cada vez que alguien abre o cierra esa puerta automática, el sonido sube directo por las paredes como si estuvieras parado junto al motor. Durante años esto no fue problema. Los vecinos del edificio éramos gente considerada. Doña Carmen del 4B, una señora de 70 y tantos años que vive sola desde que enviudó. Los Hernández del 3A, una pareja joven con una niña de 6 años que siempre me saluda cuando me ve en las escaleras. Don Roberto y su esposa en el 2C, jubilados como yo, que pasan la mayor parte del tiempo visitando a sus nietos en Querétaro. Y así, cada familia con su historia, cada vecino con su rutina, todos tratando de convivir en ese espacio compartido que es un edificio de departamentos.
El estacionamiento tiene espacio para 8 coches. Cada departamento tiene derecho a un cajón, aunque no todos los vecinos tienen coche. Nosotros tenemos una camioneta pick-up vieja que usamos principalmente para ir al súper o visitar a nuestros hijos cuando podemos. No la sacamos muy seguido, tal vez 2 o 3 veces por semana, y siempre en horarios razonables. Porque eso es lo que hace la gente normal. Eso es lo que hace la gente que tiene un mínimo de consideración por los demás. La puerta del garaje es una de esas puertas automáticas de metal que se enrollan hacia arriba. Tiene un motor eléctrico de los antiguos, de esos que hacen un ruido considerable cuando operan. El administrador del edificio, un señor llamado Martín, que lleva el mantenimiento de varios edificios en la zona, nos había dicho en varias juntas de vecinos que eventualmente habría que cambiarla porque ya estaba muy vieja. Pero como funcionaba y nadie se quejaba mucho, siempre se posponía la decisión. La puerta del edificio no daba para lujos, decía siempre, y mientras la puerta abriera y cerrara, no había urgencia. Yo llevaba 15 años viviendo con esa puerta y nunca me había quejado. Claro que la escuchaba, claro que a veces me despertaba si alguien entraba o salía tarde en la noche, pero eran situaciones ocasionales, entendibles, normales. Vivir en comunidad significa aceptar ciertas incomodidades, significa entender que no eres el único ser humano en el planeta y que otros tienen sus vidas, sus horarios, sus necesidades. Yo siempre fui comprensivo con eso. Siempre traté de ser el vecino que no causa problemas, que saluda con una sonrisa, que ayuda cuando puede. Cuando el sistema eléctrico del edificio tuvo una falla hace 3 años, yo fui el que lo diagnosticó gratis y le ahorró al edificio el costo de llamar a un electricista externo. Cuando doña Carmen necesitó que le arreglaran un contacto en su cocina, yo subí con mis herramientas y lo hice sin cobrarle un peso. Ese soy yo. Ese era yo, el vecino que todos querían tener. Javier llegó al edificio hace aproximadamente 1 año y medio. Compró el departamento 2A, que está exactamente debajo del nuestro. El anterior dueño, un maestro de secundaria que se mudó a Guadalajara para estar cerca de sus hijos, nos había avisado que vendía y nos presentó al nuevo comprador antes de irse. Javier tenía como 45 años en ese entonces, un tipo de complexión mediana, cabello corto, siempre vestido con trajes baratos que trataban de parecer más caros de lo que eran. Trabajaba en algo relacionado con logística, según nos dijo, aunque nunca quedó muy claro exactamente qué hacía. Se mudó solo, sin familia, sin pareja visible. Un departamento de 2 recámaras para un hombre solo que, según nos enteramos después, básicamente lo usaba solo para dormir y guardar sus cosas. Al principio todo parecía normal. Javier era un vecino más, no especialmente amigable, pero tampoco hostil, de esos que saludan con un movimiento de cabeza, pero nunca se detienen a platicar. De esos que pagan sus cuotas de mantenimiento a tiempo, pero nunca aparecen en las juntas de vecinos. De esos que existen en tu periferia sin realmente formar parte de tu vida. Y así habría seguido siendo si no hubiera sido por lo que pasó hace exactamente 8 meses. Javier compró un coche nuevo. No sé exactamente qué modelo era, pero era uno de esos coches deportivos que hacen más ruido del necesario, con un escape modificado que retumbaba cada vez que arrancaba. Lo estacionó en su cajón del garage, directamente debajo de donde está nuestra recámara, y al principio pensé que era cosa mía, que el sonido parecía más fuerte que antes. Pero no era solo el coche, era lo que vino después. La primera vez que me despertó a las 5 de la mañana, pensé que era una emergencia. ¿Quién sale a esa hora un martes si no es por algo urgente? Me quedé acostado, escuchando el motor del garage trabajar, el rechinido de la puerta subiendo, el rugido del coche arrancando y luego el silencio. Miré el reloj del buró. 5:03 de la mañana. Lucía se movió a mi lado, pero no despertó completamente. Yo me quedé ahí, con el corazón acelerado por el despertar súbito, tratando de volver a dormir. No pude. Cuando tienes problemas de sueño como los míos, cuando tu cuerpo ya no recupera el descanso con la facilidad de antes, un despertar hacia las 5 de la mañana significa que tu noche terminó. Me quedé acostado hasta las 6, mirando el techo, sintiendo cómo el cansancio se acumulaba en mis huesos, pero sin poder hacer nada al respecto. Cuando finalmente me levanté, tenía ese dolor de cabeza sordo que viene con el sueño interrumpido, esa sensación de niebla mental que no se va con el café ni con nada. Pero pensé que era ocasional, pensé que tal vez Javier tenía un viaje de trabajo, una cita temprana, algo fuera de lo común. La gente tiene emergencias, la gente tiene compromisos, no iba a ser un drama por una sola mañana. Al día siguiente pasó exactamente lo mismo. 5 de la mañana. Bip, bip, rrrr, el motor arrancando, la puerta subiendo, el coche saliendo, y yo
Despierto otra vez, con el corazón latiendo demasiado rápido, mirando el techo en la oscuridad. Y al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Después de una semana completa de esto, supe que no era ocasional. Supe que esto era la nueva rutina de Javier. Supe que mi vida había cambiado de una manera que yo no había autorizado y que nadie me había consultado. ¿Alguien más ha tenido un vecino que simplemente decide que su conveniencia es más importante que tu salud? Cuéntenme en los comentarios, porque necesito saber que no estoy solo en esto. La segunda semana fue cuando decidí hablar con él. No de manera confrontacional, no con enojo, solo como vecino a vecino, de manera civilizada, tratando de encontrar una solución. Esperé a que llegara una tarde, como a las 7, y bajé a tocarte a su puerta. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, tenía esa expresión de alguien que no esperaba visitas y no las quería. Le dije, «Buenas tardes, Javier. Disculpa que te moleste, pero quería hablar contigo sobre algo». Me miró sin decir nada, esperando. Le expliqué que vivía directamente arriba del garaje, que el ruido de la puerta a las 5 de la mañana me estaba despertando todos los días, y que tenía problemas de salud que hacían que el sueño fuera especialmente importante para mí. Le pregunté, de la manera más educada posible, si había alguna forma de que ajustara su horario aunque fuera un poco, o si podía ser más cuidadoso con el ruido a esa hora. ¿Saben qué me contestó? Me dijo, «Trabajo temprano, no puedo hacer nada», y empezó a cerrar la puerta. Puse la mano para detenerla, no de manera agresiva, solo para que me escuchara. Le dije, «Espera, entiendo que trabajas temprano, pero tal vez haya algo que podamos hacer. Tal vez estacionarte afuera la noche anterior o ver si el administrador puede hacer algo con el motor de la puerta». Me miró directamente a los ojos y me dijo, «Ese no es mi problema. Yo pago mi cuota como todos y tengo derecho a usar el estacionamiento cuando quiera». Y cerró la puerta. Me quedé parado ahí en el pasillo, sintiendo cómo algo cambiaba dentro de mí. No era solo enojo, era incredulidad. Era esa sensación de que acabas de conocer a alguien que genuinamente no le importa el bienestar de otra persona, que ve el mundo solo en términos de lo que él tiene derecho a hacer y no en términos de cómo sus acciones afectan a los demás. Lucía me preguntó qué había pasado cuando regresé al departamento. Le conté la conversación. Ella suspiró, con esa expresión que tiene cuando sabe que algo va a complicarse. Me dijo, «A lo mejor tiene un trabajo muy demandante, a lo mejor no puede cambiar su horario, tal vez debemos tratar de adaptarnos». Traté de hacerle caso. Durante las siguientes 2 semanas traté de adaptarme. Compré tapones para los oídos, probé pastillas naturistas para dormir más profundo, moví nuestra cama al otro lado de la recámara, más lejos de la ventana que da hacia el garaje. Cerré las cortinas gruesas que compramos para bloquear la luz y esperé que también bloquearan algo del sonido. Nada funcionó. Esa puerta era demasiado ruidosa, el motor demasiado viejo. La estructura del edificio transmitía el sonido directamente a través de las paredes y el piso. No importaba qué hiciera. A las 5 de la mañana, mi cuerpo recibía ese impacto de ruido y mi sistema nervioso se activaba como si alguien hubiera prendido un interruptor. Empecé a notar los efectos en mi salud. Mi presión arterial, que había estado controlada con medicamento, empezó a subir otra vez. Mi doctor me preguntó en la consulta mensual si había cambiado algo en mi rutina. Le expliqué la situación. Se quedó callado un momento y luego me dijo, «David, el sueño no es un lujo para ti, es una necesidad médica. Si no duermes bien, tu corazón no puede recuperarse, y estamos hablando de riesgos serios». Me dio un reporte médico, un documento oficial que explicaba mi condición, la importancia del descanso y la recomendación de evitar situaciones de estrés y alteración del sueño. Me dijo que lo usara si necesitaba documentar la situación con alguna autoridad. Con ese papel en la mano, fui a ver al administrador del edificio. Martín tiene su oficina en un local cerca de aquí, a unas cuadras del edificio. Es un hombre de 60 y tantos años, medio calvo, que ha administrado propiedades en la zona durante décadas. Lo conocía bien porque él fue quien nos ayudó con el papeleo cuando compramos el departamento. Le expliqué todo. Le mostré el reporte médico. Le pedí que hablara con Javier para encontrar una solución. Martín suspiró de esa manera que suspiran las personas que no quieren meterse en problemas. Me dijo, «Mira, David, entiendo tu situación, pero no puedo obligar a un propietario a cambiar su horario de trabajo. Eso está fuera de mis facultades como administrador». Le dije, «Pero el ruido es excesivo. El motor de esa puerta es antiguo y hace más ruido del que debería. Tal vez podemos proponer cambiarla en la próxima junta». Me respondió que lo del cambio de puerta se había propuesto varias veces y siempre se había rechazado por el costo, que el edificio no tenía presupuesto para eso, que tendría que ser una derrama entre todos los vecinos y nadie quería pagar de más.
Pero al menos habló con Javier, me lo confirmó unos días después. Fue a tocar a su puerta, le explicó mi situación, le mostró el reporte médico que yo le había dado una copia y le pidió que tratara de ser más considerado. ¿Saben qué respondió Javier? Le dijo exactamente lo mismo que me había dicho a mí, que él trabajaba temprano, que pagaba su cuota como todos los demás, que tenía derecho a usar el estacionamiento a la hora que quisiera y que si el ruido me molestaba era mi problema, no el suyo. Martín me contó esto con tono de disculpa. Me dijo, lo siento David, hice lo que pude, pero legalmente no puedo hacer más. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi situación? Déjenme sus opiniones abajo, porque en ese momento yo no sabía si estaba siendo razonable o si estaba exagerando. Pasaron 2 meses más. 2 meses de despertarme a las 5 de la mañana 6 días a la semana, porque al menos los domingos Javier no salía tan temprano. 2 meses de sentirme cada vez más cansado, más irritable, más desesperado. Lucía estaba preocupada por mí. Me decía que me veía pálido, que tenía ojeras profundas, que no era el mismo de antes. Y tenía razón, no era el mismo. El insomnio me estaba consumiendo. Intenté una cosa más antes de escalar la situación. Escribí una carta formal a Javier. Una carta educada, bien redactada, explicando mi situación médica, adjuntando copia del reporte del doctor y proponiéndole varias alternativas. Que estacionara el coche afuera la noche anterior. Que saliera aunque fuera media hora más tarde, a las 5:30 o las 6. Que usara el modo manual de la puerta para abrirla más despacio y con menos ruido. Cualquier cosa que pudiera ayudar. Deslicé la carta por debajo de su puerta un viernes por la tarde. Esperé todo el fin de semana alguna respuesta. El lunes por la mañana, a las 5 en punto, me despertó el mismo ruido de siempre. Bip, bip, rrr, rrr, rrr. El motor, la puerta, el coche. No contestó mi carta, ni ese día ni nunca. Fue entonces cuando decidí buscar en el reglamento interno del condominio. Ese documento que todos firmamos cuando compramos y que nadie lee pero que existe para exactamente este tipo de situaciones. Lucía me ayudó a buscarlo entre nuestros papeles. Lo encontramos en una carpeta vieja junto con las escrituras y los recibos de predial. Y ahí estaba. Artículo 23. Inciso C. Se prohíbe causar ruidos molestos entre las 22 horas y las 8 horas. Cualquier vecino que viole esta norma de manera reiterada podrá ser sancionado conforme a los procedimientos establecidos en el presente reglamento. 22 horas. 8 horas. Javier abría esa puerta a las 5 de la mañana. Eso era 3 horas antes de que terminara el periodo de restricción de ruido. Javier estaba violando el reglamento del condominio, sistemáticamente, todos los días. Presenté una queja formal por escrito al administrador, citando el artículo exacto del reglamento y documentando las fechas y horas de las violaciones. Martín me recibió la queja, me dio acuse de recibo y me dijo que convocaría una junta de vecinos para tratar el asunto. La junta se programó para 3 semanas después. En ese tiempo, Javier siguió exactamente igual, 5 de la mañana, 6 días a la semana, sin ningún cambio. La noche antes de la junta casi no pude dormir, pero esta vez no fue por el ruido, fue por la anticipación. Por primera vez en meses sentía que iba a poder hacer algo, que iba a tener la oportunidad de exponer mi caso frente a todos los vecinos y que finalmente alguien me iba a escuchar. La junta fue en el área común del edificio, en el pequeño jardín trasero que tenemos donde a veces hacemos las reuniones. Asistieron 7 de los 12 propietarios, suficiente para tener quórum. Martín presidió la reunión. Cuando llegó mi turno de hablar, expuse todo. Las fechas, los horarios, el reporte médico, la carta que le había enviado a Javier, el artículo del reglamento que estaba violando. Javier estaba ahí, sentado con los brazos cruzados, con esa expresión de alguien que piensa que todo esto es una pérdida de tiempo. Cuando terminé de hablar, Martín le preguntó si tenía algo que decir, ¿y saben qué dijo? Dijo, yo no puedo controlar mi horario de trabajo. Si don David tiene problemas de sueño, eso no es mi culpa. Yo pago mis cuotas igual que todos, y tengo los mismos derechos de usar el estacionamiento. Doña Carmen intervino. Dijo, pero Javier, el reglamento es claro, no se puede hacer ruido antes de las 8 de la mañana. Javier se encogió de hombros. Dijo, entonces cambien el reglamento, porque yo no voy a cambiar mi horario. Hubo un silencio incómodo. Los vecinos se miraron entre sí. Nadie sabía qué decir. Martín explicó que para cambiar el reglamento se necesitaba una votación con mayoría calificada y que eso era un proceso largo y complicado. Al final, la Junta no resolvió nada. Se acordó hacer una amonestación verbal a Javier, que básicamente significaba nada. Se habló vagamente de considerar el cambio de puerta en un futuro, sin fecha ni compromiso. Y se levantó la sesión. Salí de esa junta sintiéndome derrotado.
Lucía me tomó del brazo y me dijo: «Lo siento, mi amor, hiciste lo que pudiste». Pero no era cierto. No había hecho todo lo que podía. Todavía no. Si esta historia les está haciendo enojar como me hizo enojar a mí, denle like al video ahora mismo. Esa noche, mientras Lucía dormía, me quedé sentado en la sala pensando en todo lo que había intentado, pensando en todas las puertas que se me habían cerrado, pensando en cómo Javier había ganado cada batalla simplemente negándose a ceder, simplemente repitiendo los mismos argumentos una y otra vez. Y entonces entendí algo. Entendí que había estado peleando esta batalla de la manera equivocada. Había estado tratando de convencer a Javier de que fuera una persona decente. Había estado tratando de apelar a su empatía, a su sentido de comunidad, a su capacidad de considerar el bienestar de otros. Pero Javier no tenía nada de eso. Javier solo entendía un lenguaje. El lenguaje de las consecuencias, el lenguaje de los números, el lenguaje de los hechos documentados e irrefutables. Esa noche tomé mi teléfono y busqué en Google cómo medir decibeles con el celular. Encontré varias aplicaciones. Descargué la que tenía mejores reseñas, una que se llamaba Sound Meter y que prometía mediciones precisas de nivel de ruido. Hice una prueba. Medí el sonido del refrigerador, 38 decibeles. Medí el ruido de la televisión a volumen normal, 55 decibeles. Medí el sonido del tráfico que se escuchaba desde la ventana, 62 decibeles. La aplicación funcionaba. Ahora solo tenía que esperar hasta las 5 de la mañana. No dormí en toda la noche. A las 4:30 me levanté, puse el teléfono en la mesita de noche con la aplicación lista y esperé. A las 4:58 empezó. Beep, beep. Activé la grabación de la aplicación. Rrrr. El motor de la puerta arrancó. Vi cómo la aguja digital de la aplicación subía y subía. 60 decibeles, 70, 80. Se detuvo en 89. 89 decibeles. Para que entiendan lo que eso significa, déjenme explicarles. 30 decibeles es el sonido de una biblioteca silenciosa. 60 decibeles es una conversación normal. 70 decibeles es el ruido de una aspiradora. 85 decibeles es el nivel a partir del cual el ruido se considera peligroso para la salud con exposición prolongada. Y 90 decibeles es el equivalente a estar parado junto a un camión de basura. Javier estaba generando 90 decibeles prácticamente dentro de mi departamento, a las 5 de la mañana, todos los días. Pero una medición no era suficiente. Necesitaba datos, muchos datos. Necesitaba construir un caso tan sólido que nadie pudiera ignorarlo. Durante las siguientes 2 semanas documenté cada incidente. Cada mañana me levantaba antes de las 5, preparaba la aplicación y grababa. Tomaba capturas de pantalla de las mediciones, grababa videos con el teléfono mostrando la hora en la pantalla y el sonido registrado. Llevé un registro en Excel con la fecha, la hora exacta, el nivel de decibeles medido y cualquier observación relevante. Al final de las 2 semanas tenía 14 registros documentados, 14 videos, 14 capturas de pantalla, un promedio de 87.5 decibeles, con un máximo de 91 y un mínimo de 84. Pero todavía necesitaba algo más. Necesitaba saber cuál era la normativa oficial sobre ruido en la Ciudad de México. Fui a la a la alcaldía, porque ahora se llaman así aunque todos les seguimos diciendo delegación. Pregunté en la ventanilla de atención ciudadana dónde podía encontrar información sobre las normas de ruido. Me mandaron con un funcionario que me explicó que existe una norma oficial que regula los niveles de ruido permitidos en zonas residenciales. La norma dice que en zonas habitacionales el nivel máximo de ruido permitido durante la noche, que se define como de las 22 horas a las 6 horas, es de 45 decibeles. Durante el día, de las 6 a las 22 horas, el máximo es de 55 decibeles. 45 decibeles permitidos, 89 decibeles registrados. Javier estaba generando casi el doble del ruido permitido por la ley. El funcionario me explicó el proceso para presentar una queja formal. Tenía que llenar un formato, adjuntar mi evidencia, adjuntarlo en la oficina correspondiente. El ayuntamiento, o sea, la alcaldía, enviaría un inspector para verificar la situación, y si se comprobaba la violación, se iniciaría un proceso sancionador. Fui a casa y preparé mi denuncia. Imprimí todas mis evidencias, los 14 registros de medición, los videos en una memoria USB, el reporte médico de mi doctor, una copia del reglamento del
condominio mostrando que el ruido también violaba las normas internas. Una cronología detallada de todos mis intentos previos de resolver el asunto de manera informal. Cartas, acuses de recibo, minuta de la Junta de Vecinos, todo. Cuando entregué el expediente, la funcionaria que lo recibió lo hojeó, con acento agudo, y se quedó impresionada. Me dijo, señor, en todos mis años aquí nunca había visto una queja tan bien documentada. Le contesté, soy electricista jubilado, estoy acostumbrado a trabajar con datos y mediciones, y cuando algo puede matarme, me lo tomo muy en serio. El proceso tomó aproximadamente 6 semanas. 6 semanas más de despertarme a las 5 de la mañana mientras esperaba que el sistema funcionara. 6 semanas de seguir documentando cada incidente por si acaso necesitaba más evidencia. 6 semanas de Lucía preguntándome si estaba seguro de lo que hacía, y yo respondiéndole que nunca había estado más seguro de algo en mi vida. Durante ese tiempo, Javier no sabía nada. Seguía con su rutina como si nada pasara. Seguía saludándome con ese movimiento de cabeza cuando nos cruzábamos en las escaleras. Seguía sin tener idea de que cada mañana que me despertaba estaba cavando su propia tumba. La notificación llegó un martes por la tarde. No me llegó a mí, le llegó al administrador del edificio. Martín me llamó por teléfono, y su voz sonaba diferente, sonaba preocupada. Me dijo, David, necesito que vengas a mi oficina, hay algo importante que tenemos que hablar. Fui esa misma tarde. Martín me mostró el documento. Era una notificación oficial de la alcaldía. Decía que como resultado de una investigación por violación a las normas de ruido, se había determinado que el sistema de puerta de garaje del edificio generaba niveles de ruido superiores a los permitidos por la ley. Se daba un plazo de 60 días para corregir la situación. De no hacerlo, el edificio sería multado con 600 euros, con la posibilidad de multas adicionales por cada semana de incumplimiento. Martín me miró con una mezcla de admiración y reproche. Me dijo, tú hiciste esto, ¿verdad? Le contesté, hice lo que tuve que hacer, después de que nadie me escuchó. Se quedó callado un momento. Luego suspiró y dijo, bueno, ahora tenemos un problema que resolver. Convocó una junta de vecinos extraordinaria para el siguiente fin de semana. Esta vez asistieron 11 de los 12 propietarios, todos menos uno. Adivinen quién no llegó. Javier. Martín explicó la situación, leyó la notificación en voz alta, explicó las consecuencias de no actuar. Y luego me cedió la palabra. Me paré frente a mis vecinos y les mostré todo. Conecté mi teléfono a una bocina portátil y les puse los videos. Les mostré las mediciones de decibeles. Les expliqué la norma oficial y cómo la puerta la violaba sistemáticamente. Les mostré la cronología de todos mis intentos previos de resolver esto de manera informal. Las conversaciones con Javier, las cartas, la junta anterior donde no se resolvió nada. Cuando terminé, había silencio en el jardín. Doña Carmen fue la primera en hablar. Dijo, yo sabía que esa puerta hacía mucho ruido, pero no sabía que era ilegal. Don Roberto agregó, la verdad es que a mí también me despertaba a veces, pero como no duermo abajo del garaje, pensé que solo era cosa de acostumbrarse. Los Hernández del 3A dijeron que su hija a veces lloraba en las mañanas porque el ruido la asustaba, pero que no habían querido hacer un drama. Uno por uno, los vecinos empezaron a compartir cómo el ruido también les afectaba en diferentes grados. Todos habían estado sufriendo en silencio. Todos habían pensado que era cosa de aguantarse. Nadie había querido ser el que causara problemas. Y entonces alguien hizo la pregunta clave. El señor Mendoza, del 4A, un contador que casi nunca hablaba en las juntas, levantó la mano y dijo, bueno, pero ahora tenemos que cambiar la puerta, y eso cuesta dinero. ¿Quién va a pagar eso? Martín tenía un presupuesto preparado. Había consultado con 3 empresas de puertas de garaje. El costo de una puerta nueva, silenciosa, con motor moderno y todas las especificaciones necesarias para cumplir con la normativa era de aproximadamente 4.500 euros. Hubo murmullos. 4.500 euros, divididos entre 12 propietarios, eran 375 euros por departamento. No era una cantidad menor para nadie. Y entonces doña Carmen, bendita sea esa señora, dijo algo que cambió todo. Dijo, un momento, el problema no es la puerta vieja, el problema es quién la usa a las 5 de la mañana. Si Javier no abriera el garaje a esas horas, la puerta podría seguir funcionando sin que nadie se quejara. Hubo silencio mientras todos procesaban lo que había dicho. Don Roberto asintió. Dijo, es cierto, antes de que Javier llegara, nadie tenía problema con la puerta. El problema es que él la usa en horarios que causan problemas. El señor Mendoza agregó,
Y según el reglamento, él está violando las normas internas. Nosotros ya le advertimos y no hizo caso. Técnicamente, él es responsable de las consecuencias. La discusión que siguió duró casi una hora. Se consultó el reglamento, se revisaron los artículos sobre responsabilidades individuales y colectivas, se habló de precedentes en otros edificios, y finalmente se llegó a una conclusión. El artículo 31 del reglamento interno establece que cuando un propietario cause daños o gastos al condominio por su conducta individual, será responsable de cubrir los costos asociados. Javier había sido advertido formalmente, se le había dado oportunidad de modificar su conducta, se había negado, y como resultado, el edificio enfrentaba una multa y la necesidad de hacer un gasto considerable. Se puso a votación. 10 votos a favor, 0 en contra, una abstención porque la señora del 3C no quería meterse en problemas. La decisión fue que Javier pagaría el costo total de la puerta nueva. Martín le envió la notificación por escrito al día siguiente, una carta formal, con acuse de recibo, explicándole la decisión de la Asamblea de Propietarios y dándole un plazo de 30 días para cubrir el costo o iniciar los pagos correspondientes. 2 días después, Javier tocó a mi puerta. Eran como las 8 de la noche, Lucía y yo estábamos cenando. Cuando abrí y lo vi ahí parado, su expresión era completamente diferente a todas las veces anteriores. Ya no había arrogancia, ya no había indiferencia. Había algo que tardé un momento en reconocer porque nunca lo había visto en su cara. Miedo. Me dijo, «Tú hiciste esto, tú presentaste la denuncia». Le contesté calmadamente, «Sí, la presenté yo, después de meses de pedirte educadamente que fueras más considerado y de que me ignoraras cada vez». Se quedó ahí parado, como si no supiera qué decir. Finalmente dijo, «4.500 euros, no puedo pagar eso así nada más, me vas a arruinar». Le respondí, «Yo no te estoy arruinando, las consecuencias de tus propias acciones te están arruinando. Yo te pedí muchas veces que hicieras un pequeño ajuste y te negaste, ahora esto es lo que hay». Empezó a ponerse agresivo, alzó la voz, dijo que iba a demandarme, que esto era un complot, que no era justo. Lucía apareció detrás de mí, con el teléfono en la mano, lista para llamar a la policía si era necesario. Le dije, «Mira, Javier, puedes gritar lo que quieras, pero los hechos son los hechos. La puerta hace más ruido del permitido por la ley. Tú la usabas en horarios prohibidos, y la asamblea decidió que eres responsable. Si quieres, puedes consultar con un abogado, pero te van a decir lo mismo que te estoy diciendo yo». Se quedó mirándome unos segundos más. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir nada. Las siguientes semanas fueron tensas. Javier dejó de saludar completamente. Pasaba junto a nosotros en las escaleras como si fuéramos fantasmas. Pero lo más importante es que dejó de salir a las 5 de la mañana. De un día para otro, su coche ya no arrancaba antes del amanecer. No sé si cambió de trabajo, si empezó a trabajar desde casa, o si simplemente se dio cuenta de que su rutina ya no valía la pena. La puerta nueva se instaló 6 semanas después. Javier pagó. No sé si lo hizo de un solo golpe o si llegó a un acuerdo de pagos con el administrador, y francamente no me importa. Lo que sé es que firmó los documentos aceptando la responsabilidad, y el edificio no tuvo que pagar un solo peso. La nueva puerta es una maravilla de la ingeniería moderna. Motor silencioso, rieles lubricados, sistema de amortiguación que hace que se deslice suavemente sin ese rechinido horrible. Cuando la probamos por primera vez, medí el nivel de ruido con mi aplicación. 42 decibeles, dentro del límite legal, perfectamente aceptable. Esa noche dormí como no había dormido en meses. 8 horas continuas, sin sobresaltos, sin el bip bip del control, sin el rir del motor viejo, solo silencio. Para todos los que están lidiando con vecinos difíciles en este momento, quiero que sepan que no están solos. Han pasado 10 meses desde que se instaló la puerta nueva. Mi salud ha mejorado considerablemente. Mi presión arterial volvió a niveles normales. El doctor me dijo en mi última consulta que mis indicadores están mejor de lo que han estado en años. Lucía dice que volví a ser el hombre con el que se casó, el que sonría, el que tiene energía, el que no está siempre de mal humor por el cansancio. Javier sigue viviendo en el edificio. Nunca volvimos a hablar. Cuando nos cruzamos, miramos hacia otro lado. No hay hostilidad abierta, pero tampoco hay ningún intento de reconciliación. Y la verdad es que está bien así. No necesito ser su amigo, no necesito que me caiga bien, solo necesito poder dormir en paz. Y eso finalmente lo tengo.
Lo que aprendí de toda esta experiencia es algo que quiero compartir con ustedes. A veces, cuando enfrentas a alguien que simplemente no le importa tu bienestar, que se niega a escuchar razones, que usa su supuesto derecho como escudo para pisotear el tuyo, no puedes ganar peleando en sus términos. No puedes ganar gritando, insultando o perdiendo la compostura. Lo que tienes que hacer es cambiar el terreno de la batalla. Convierte el problema emocional en un problema de datos. Documenta todo, mide todo, registra todo. Los números no mienten, los números no tienen opiniones. Los números son hechos fríos y duros que ningún argumento puede desmentir. Javier podía ignorar mis quejas, podía ignorar mis súplicas, podía ignorar el sentido común y la decencia básica, pero no podía ignorar 89 decibeles registrados en vídeo a las 5 de la mañana. No podía argumentar contra una medición científica, no podía convencer a nadie de que el ruido no existía cuando yo tenía 14 registros documentados que demostraban exactamente lo contrario. Javier podía ignorar mis quejas, podía ignorar mis súplicas, podía ignorar el sentido común y la decencia básica, pero no podía ignorar 89 decibeles registrados en vídeo a las 5 de la mañana. No podía argumentar contra una medición científica, no podía convencer a nadie de que el ruido no existía cuando yo tenía 14 registros documentados que demostraban exactamente lo contrario. Y cuando los datos llegan a las manos de las autoridades correctas, cuando el sistema se activa con evidencia irrefutable, entonces el que antes se sentía intocable descubre que siempre hubo límites, que siempre hubo reglas, que siempre hubo consecuencias esperando a ser activadas. No te estoy diciendo que vayas a pelear con tus vecinos, no te estoy diciendo que busques venganza. Te estoy diciendo que si alguien te empuja lo suficiente, si alguien decide que tu salud y tu tranquilidad no valen nada, tienes herramientas, tienes la ley, tienes la capacidad de documentar, tienes el derecho de exigir que se respeten las normas que todos acordamos seguir. Úsalas. Hace unas semanas, doña Carmen me invitó a tomar café a su departamento. Me dijo que estaba muy agradecida por lo que había hecho. Me contó que ella también sufría con el ruido, pero que nunca se había atrevido a quejarse porque le daba pena causar problemas. Me dijo que verme enfrentar la situación con tanta calma y tanta organización le había enseñado que a veces defender tus derechos no es causar problemas, es simplemente exigir lo que te corresponde. Los Hernández me trajeron un pastel hace 2 domingos. Para agradecerle por la nueva puerta me dijeron, su hija ahora duerme sin sobresaltos y toda la familia está más descansada. Don Roberto me preguntó si podía enseñarle a usar la aplicación de decibeles porque quiere medir el ruido que hacen los microbuses que pasan por la calle por si algún día necesita presentar una queja, él también. El edificio cambió, la comunidad se fortaleció, los vecinos que antes sufrían en silencio ahora saben que pueden hablar, que pueden organizarse, que juntos tienen más fuerza que cada uno por separado. Y todo empezó por un electricista jubilado con problemas del corazón, decidió que merecía dormir en paz. Si les gustó esta historia, si creen que hice lo correcto, háganmelo saber con un like. Saben, hay una ironía en todo esto que no puedo dejar de apreciar. Javier pensaba que su horario de trabajo, su coche nuevo, su supuesto derecho a hacer lo que quisiera, estaban por encima de todo y de todos. Pensaba que nadie podía tocarlo, que sus acciones no tendrían consecuencias, que la gente como yo, los viejitos quejumbrosos que solo queremos dormir, éramos obstáculos menores que podía ignorar. Pero resulta que el viejito quejumbroso tenía 32 años de experiencia trabajando con datos técnicos, tenía la paciencia para documentar cada incidente durante semanas, tenía el conocimiento para navegar el sistema burocrático y presentar una denuncia irrefutable, y tenía la determinación de no rendirse hasta que la justicia se hiciera. 4.500.000 euros. Eso es lo que le costó a Javier pensar que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. 4.500.000 euros por negarse a estacionarse afuera una noche, o por negarse a salir 30 minutos más tarde, o por negarse simplemente a ser un ser humano decente. Creo que es un precio justo. Ahora cada mañana me despierto naturalmente, cuando mi cuerpo decide que es hora de despertar. A veces son las 7, a veces son las 8, a veces, si tuve una noche especialmente buena, son las 9. Me quedo un rato en la cama, escuchando el silencio, sintiendo la paz que pensé que había perdido para siempre. Y a veces, muy de vez en cuando, escucho el sonido lejano de la puerta del garaje abriendo. La nueva puerta, con su motor silencioso y su mecanismo suave. Un susurro donde antes había un estruendo. Un recordatorio de que las cosas pueden cambiar, de que los problemas tienen solución, de que la persistencia y la inteligencia pueden vencer a la arrogancia y la indiferencia. Lucía me preguntó el otro día si me arrepentía de algo, si hubiera hecho algo diferente.
Le dije que no, que tal vez pude haber actuado antes, que tal vez pude haber sido menos paciente con alguien que claramente no merecía mi paciencia. Pero también le dije que estaba orgulloso de cómo manejé las cosas. Nunca grité, nunca insulté, nunca hice nada ilegal o poco ético. Simplemente usé las herramientas que el sistema me daba y dejé que las consecuencias siguieran su curso natural. Eso es lo que quiero que se lleven de esta historia. No es sobre venganza, no es sobre hacerle la vida imposible a alguien que te cae mal, es sobre defender tu derecho a vivir en paz, a proteger tu salud, a exigir que se respeten las normas que todos acordamos seguir, y hacerlo de manera inteligente, documentada, imposible de ignorar. ¿Desde qué estado nos están viendo hoy? Díganme en los comentarios de dónde son y si tienen historias de vecinos problemáticos que les gustaría compartir, porque todos tenemos historias. Todos hemos tenido vecinos difíciles, y todos merecemos saber que no estamos solos en esas batallas. Mi nombre es David, tengo 56 años, soy electricista jubilado, y finalmente duermo en paz. Si les gustó esta historia, suscríbanse al canal para más historias de vecinos que reciben lo que merecen. Si tienen su propia historia de pesadilla con vecinos, compártanla en los comentarios. Y si conocen a alguien que está pasando por una situación similar, mándenle este vídeo. A veces lo que más necesitamos es saber que hay esperanza, que hay soluciones, que los que abusan eventualmente enfrentan consecuencias. Gracias por acompañarme hasta el final. Los veo en el próximo vídeo.